buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a María José y a nuestra ilustre concejala de Cultura. Digo nuestra porque yo también tengo mis raíces en Vélez, donde mi padre me apuntó en el registro. Y aunque no conocí este pueblo hasta los 20 años, pero digo nuestra ciudad, ¿no? O nuestro gran pueblo. Por eso digo nuestra concejala, por esta invitación a estar aquí y presentar este libro precioso de María José Gámez. Yo, bueno, lo que quiero decirles es que tengo una cierta deformación profesional y además esperaba que el acto fuese mucho más íntimo, que no hubiera tantas personas en la sala y que incluso estuvieran ustedes de pie por el interés que ha suscitado, pero desde luego que les felicito por venir, ¿no? a oír la presentación de un libro o a ir a oír la lectura de una serie de poemas. Y esto quiere decir que la poesía tiene un gran éxito, la poesía escrita por una mujer, algo que nos convoca y que, como digo, nos entusiasma hasta estar aquí con muchas dificultades, algunos de los que estamos, y con un esfuerzo extraordinario por parte incluso de los que están de pie tratando de llegar a tiempo. Pues bien, yo voy a entrar en el libro de María José Gámez desde una perspectiva, bueno, pues de cariñosa amistad como antigua alumna mía en la Universidad de Málaga en Filología Hispánica, y lo mismo que pensando también en la asistencia a este acto de otros alumnos que han sido verdaderamente alumnos magníficos y entrañables y con los que mantengo una magnífica amistad. Por tanto, voy a comentar algo sobre esta poesía desde la emoción del encuentro, con mis alumnos, que desde luego son siempre mis alumnos, aunque pasen los años, como en este caso, en el caso de María José, en el caso de otros alumnos que he encontrado casi con dificultad para reconocerlos, ¿no? Pues bien, este libro es un libro precioso en todos los sentidos, precioso en su forma, es precioso en su presentación, en el diseño, en las ilustraciones, en el papel y en la pulcritud, de toda su composición. Es un libro precioso en este sentido y es un libro precioso porque es un libro de poesía. Aunque ella dice que ha escrito poesía y otros relatos, realmente estos microrrelatos, esto es un género muy de moda, ¿no? Estos microrrelatos son verdaderos poemas, aunque son poemas con un cierto aire narrativo que están, como digo, a medio camino entre el microrrelato y el poema. Pero claro, María José es sobre todo una persona que hace poesía y que incluso cuando intenta hacer un relato, pues sigue haciendo poesía. Bueno, la verdad es que yo, como soy un poco heterodoxa en el juicio de los géneros literarios y de la propia literatura, lo único que digo es que lo que realmente conmueve en un libro como este es precisamente esa capacidad y esa espontaneidad para hacer la poesía. ¿Cuáles son los campos temáticos que aborda María José en este libro? Yo diría que María José ha escrito una poesía que tiene una varia dimensión. Una dimensión, por un lado, muy cercana a lo cotidiano, muy cercana a la familia, a los amigos, a las raíces de su realidad inmediata, a su geografía, a su paisaje, al mar, a la ciudad, a las costumbres, y al mismo tiempo ha escrito una poesía de una dimensión más profunda. Cuando digo que ha escrito poesía de una dimensión más profunda, me refiero a cómo ha podido desarrollar en una serie de poemas temas fundamentales, importantísimos en la tradición poética, como son el tema del amor, el tema incluso de la amistad, el tema de la soledad y el tema del tiempo. Verdaderamente en esta dimensión más trascendente, lo que podíamos decir, la poesía de lo más cercano, vemos que se une o se confunde a veces con unas líneas también de lo más trascendente que aparece y surge ahí en lo cercano, dando ese toque de universalidad y de trascendencia a lo inmediato. Pero
lo que yo veo en estos poemas es que María José estaría cercana a lo que se llama, por un lado, una poesía de la experiencia, en el sentido en que su propia vida, su propio andar, las anécdotas de su vida se han convertido en poemas. Y esto significa que María José es una poeta, ya no se dice poetisa, se dice poeta, que tiene una gran sensibilidad. Y esta sensibilidad, para captar y para traducir en imágenes poéticas esa vida cotidiana, esa cotidianeidad, al mismo tiempo esta espontaneidad, ha sabido encajarse en un molde que es el molde del ritmo y de la rima, pero al mismo tiempo de la estrofa. En este libro hay también una diversidad de estrofas, lo mismo tenemos el soneto de composiciones estróficas, lo mismo tenemos el soneto que tenemos el romance. Y ahí está también esa habilidad para el artificio que realmente pueda albergar las imágenes poéticas, porque esa es la poesía. Por un lado, ese sentir, esa sensibilidad, y la plasmación de ese sentir y de esa sensibilidad en imágenes, pero por otro lado, ese molde que alberga la poesía, que como digo, forzadamente está dentro de una tradición extraordinaria, como es la tradición de la literatura española, de la poesía española o de la poesía en lengua española, y que obliga a conocer todo el arte de versificar. María José, sin duda, en este libro demuestra que conoce perfectamente el arte de versificar. El arte, el romance, tiene una extraordinaria habilidad en el romance, para el romance. ¿Cuál es nuestra tradición del romance? Nuestra tradición del romance, dentro de Andalucía, por ejemplo, tenemos los grandes romances de Góngora, tenemos el romancero gitano de Federico García Lorca, es decir, hay ahí como una especie de gen, ¿no?, de romances que obliga al poeta andaluz alguna vez a intentar ese molde maravilloso del romance, ¿verdad? Y a María José esta forma, ¿no?, o esta fórmula, ¿verdad?, le va de maravilla. Yo diría que de lo mejor que hay en este libro pues son esas largas composiciones donde ella se va hacia ese género y ese tipo de composición tan consagrada en la gran poesía de lengua castellana como es el romance. Por otro lado, yo veo que en este libro hay una reflexión sobre la condición humana. Una reflexión sobre la condición humana que aparece en una línea intimista y personal. Es decir, ella cuenta una anécdota, una vivencia propia, pero de esa vivencia propia inmediata salta a un plano mucho más general. Y entonces tenemos esa poesía que es a la vez intimista y trascendente. Intimista porque, como digo, mira hacia sí, pero luego trascendente porque va hacia los grandes temas. Este tema de la soledad. El tema de la soledad es un tema que cierra este libro y que verdaderamente llama la atención, porque es en este último poema, este poema donde ella se afirma en esa soledad, donde quizás aparezca el ansia mayor o el vuelo mayor de esta poeta María José. Quiero decir que esa soledad que ella está cantando en este poema es el punto de partida fundamental para el poeta o para el poetizar. El poeta tiene que tener esa soledad, sentir esa soledad y después, a partir de ese sentimiento de la soledad, tiene lugar el encuentro consigo mismo y el encuentro con todo aquello que puede servirle para comunicar su yo con el mundo. Por tanto, esa soledad cantada por María José es una soledad también simbólica, es una soledad simbólica porque yo creo que ha puesto colofón a un libro que representa ese encuentro intimista consigo misma, primer encuentro consigo misma, para después, a partir de esas vivencias, comunicarse con el mundo, comunicarse con los otros. Me interesa especialmente en estos poemas otra temática, como decía, que es la temática del tiempo.
El tiempo está en días, en estaciones, en meses, en años, en celebraciones, etc. El tiempo, diría que este tema está dominando todo el libro y que este tema denota una sensibilidad melancólica, ¿no? El tempus fugit, ¿no? También del poema de María José, y que verdaderamente enlaza con la soledad. Porque esta reflexión sobre el tiempo, no cabe duda que necesita un ámbito de soledad para que se produzca. Y es de esa reflexión, ¿verdad?, de la persona que siente la caducidad y que trata de agarrar el mundo para que no se escape, de donde brota la poesía. Por tanto, vemos que María José se instala en este lugar del solitario, de la solitaria, reflexiva, que ve el mundo desde dentro, lo mide y que ve que el mundo es fugaz y que el mundo es bello y que la poesía es una forma de explicar el mundo con belleza o de explicar su visión del mundo a través de esas imágenes y de ese ritmo y de esas estrofas que, como digo, hacen que todo sea de otra forma. Por tanto, esa ilusión de la poeta, esa ilusión de agarrar lo que se escapa, de agarrar todo aquello que es perecedero, permanece como una obsesión en estos poemas frente a la otra obsesión, que es la idea de la fugacidad del tiempo. Yo creo que este libro es una invitación para que María José siga componiendo versos. Y bueno, pues yo soy muy mala crítica, sobre todo cuando estoy embargada por la emoción y por estas cosas. Y bueno, además no quiero cansarles, porque verdaderamente la persona que es protagonista hoy de este acto es la propia poeta, que nos puede deleitar, y esa tarea se la dejo a ella con la lectura de los poemas que vea más importante, o que le gusten más, o que pueda interesarnos como digo, con esa voz poética que ha transformado esta realidad de Vélez, realidad de su entorno, realidad de lo cotidiano, realidad de lo trascendente en palabra poética. Y yo la felicito por este bello libro y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Quiero empezar por una cosilla. Quiero decir lo siguiente: nunca fuera un libro de poemas de presentadoras tan bien servido, como lo fuera este mío, cuando al Palacio del Marqués vino. Parafraseando a Cervantes, buenas tardes. Ellas lo han dicho todo, ni de qué manera, ¿no? Han hablado de mí y de mi libro, pero no obstante agregar algo. En primer lugar, hay una palabra que deseo destacar sobremanera, que abandere y enarbole con su acento llano toda la magnitud solemne de este acto. Esa palabra es gracias. A ti, Guadalupe, por tu presencia esta tarde, por tus cálidas y magníficas, elocuentes, grandiosas palabras que me han descubierto, emocionándome. Quiero resaltar el carácter amante, conocedor y experto con el que siempre has tratado la literatura y que ha hecho que ésta no sea concebida solo como una asignatura más, sino como una pasión incontenible que me ha unido y une a ti, haciéndome rastrear en la memoria aquellas aulas perdidas de San Agustín. Buenos tiempos eran para la lírica. Gracias a esta concejalía que tan afablemente nos ha hecho un sitio, y especialmente a ti, Sara, por todo lo lindo de tu virtud. A todos vosotros, gente amiga, familia, compañeros, alumnos, que creo que hay por ahí también, profesores y maestros, como a doña Carmen Palacio gusta decir, y demás representantes de la cultura veleña. Reunidos todos en torno a un libro que surgió del humo de viajes y de esperas, de barullos de pasillos, en el claustro y aulas TIC de l'IES Alta Sarquía de Periano.
En él se gestó a lo largo de casi un año el corpus más importante y extenso de estos poemas que hablan de mí y de mi gente, de cosas que me contaron, de recuerdos robados a la memoria materna, de sus vivencias en un lugar ajárquico, Triana, a la que me uno por herencia y sentimiento, como mi pariente Antonio Gámez, conocido por muchos de vosotros como el creador de los asarcos, acostumbraba a decir. De estos recuerdos, digo, surgirían los romances que hablan de mis abuelos, costumbres y detalles que forjaron toda una vida y que a Luz, un recuerdo para ella, llenó de entusiasmo con un prima genial. Algunos tienen presencia antigua. Hablan de mis años de facultad, como la prosa poética con la que abro el libro, y sirve para presentarme, retrato, a estilo vanguardista. Y al igual que el poema de Letomanías, término acuñado en los cafés malacitanos de calle Granada, por la manía de repetir palabras cuando jugábamos a ser poetas. Amo los abalorios y el perfume barato. Amo las catedrales y el zumo de grosella. Amo la poesía de Vallejo y de Lorca. Amo la prisa lenta que me lleva a tu casa. Amo tus dos cuchillos, tu cuchara y tu vaso. Amo tus apellidos y tu nombre. Bueno, es largo, ¿no? Pero para que más o menos veáis de qué va. Bueno, pero la gran mayoría de estos poemas están hechos con la premura y la urgencia de un verbo, escribe, con el que mi amiga y compañera Inma me instaba cada día a poner título a unos poemas aún no concebidos, mientras compartíamos coche para el trabajo o un bocadillo de mortadela en el bar del instituto. A ella va dedicado el libro y a ella también hoy doy las gracias por su apoyo incondicional y su insistencia incansable, sin la cual no hubiese sido posible este humilde proyecto lírico, ya que algunos de vosotros conocen mi perezosa actitud y mi torpe timidez para estos lances. Otros poemas llevan el rostro de mi hijo, de mis sueños proyectados en su tiempo. Así, marzo otra vez, un hombre de 5 años. Estás delante de mí, con tu piel cándida salpicada de mar, y te miro, con mirada de futuro proyectándose en el tiempo, como un suspiro mío, sirviéndose el amor del cordón umbilical que me ata y me rompe a tu vida, y te veo llegar, con el tú de hombre que serás mañana, fuerte, triunfador, humilde, honesto y sueño, mientras abrazo tu altura de 5 años. O una imagen tuya que describe el retrato que en su día le hiciera el pintor y amigo Manolijano. Y reza así: hay una imagen tuya que me encanta, parada como está en el devenir de la tarde, y el mar del sur te baña, te trae por la arena, aquella misma que de niño se ensortijaba perezosa por tus dedos. Tu sonrisa, como al dios Pan, te delata, pero te describe tierno y noble, y tus brazos se apoyan, abrazando un futuro amor, apoyados sobre los muros de la tierra. Bien, destacar, entre otros, los sonetos y octavas, cuyos ritmos silábicos se contaron entre el baño y la merienda de mi niño durante las tardes de invierno. O sea que el tiempo que tuve para escribir esto fue poco, pero sí tengo que poner de manifiesto pues la gran facilidad con la que hacía los poemas. Que mi amigo Juan, compañero de Periana, pues me decía: así vamos a terminar el libro muy pronto. Entonces era así. Esto es una anécdota, pero que es cierta, ¿no? Los sonetos y las octavas están hechas así, entre el baño y la merienda de mi niño durante las tardes de invierno, contando las sílabas, a las olos que hablan de mi credo, Semana Santa beleña y malacitana.
Esperanza, piedad y amargura alumbran las noches de luna. Angustias, reina y legionaria, silencio, soledad del Viernes Santo. Déjame que ponga un lirio en tu rostro mancillado y en tu mano un deseo blanco, que riegue con mis penas tu llanto de madre herida, que me postre a tus pies y bajito te siga llamando. Paralelos a estos surgieron los relatos de contenido breve y tema variado, sobre lo oído una mañana en la radio o sobre pensamientos y reflexiones de días y de amores pasados, con los que me atreví a dar unas tímidas pinceladas por el fascinante, extenso y ajeno mundo de la narrativa. Y pienso y opino igual que Guadalupe, que no son relatos, ¿no? Son más, bueno, pues poemas también. En el libro hay una serie de poemas que presentan unos mágicos dibujos y que hablan, al igual que los versos, de acentos y de rimas, llenando también de color pues la portada del libro. Me refiero a los dibujos de Francisco Cid, compañero de plástica que se prestó a colaborar conmigo de forma tan altruista y espontánea. Aunque no esté aquí, ha sido imposible conectar con él, pues desde aquí le doy las gracias por su tiempo y generosidad. Por último, quiero con este relato rendir tributo tanto al libro en general, en su onomástica venidera, como al mío propio, cuya presentación se fue quedando rezagada como esos días olvidados en la cantera, hasta llegar a este 17 de abril. Primavera, azahar en el aire y en los campos vestidos, se lee en unos versos de este libro. Libro pensado y escrito con la única y exclusiva finalidad de compartir con vosotros, mis amigos, parte de lo que soy o de lo que he sido, para que cuando no sea, quede en el aire lo que he sentido. Este es mi único afán y satisfacción, mi leitmotiv personal, dedicar este libro a todos los que, como vosotros, contribuís a que la poesía siga siendo un arma cargada de futuro, como el maestro Celaya poetizó. Ya la segunda parte sería, bien, pues el que todos vosotros, si tenéis ocasión, pues leer el libro y a partir de ahí, ¿no? Pues ya se quedaría nos quedaríamos con la opinión personal de cada cual, ¿no? No obstante, gracias, muchas gracias. La lectura de poesía pues puede cansar, ¿no? Pero podíamos terminar como colofón por la página 83. Ah, vale. Una de poesía. Muy bien. 83. Bien. Mi profesora Guadalupe y amiga me pide que lea una de poesía. Decir que esto son ideas sueltas de lo que yo pensaba que era la poesía. A tenor de que una vez recibí un email de mi amiga Inma y me dijo, me gusta pero no la entiendo. Entonces yo escribí esto, que una poesía nos guste está bien, pero que no la entendamos, bueno, no toda la poesía se entiende, incluso en lo que no se entiende está lo bonito, ¿no? Y escribí esto, a ver, la poesía es caprichosa y enigmática, tiene alma de mujer, amarla solamente, no pide que se la entienda, compleja y maravillosamente exquisita, con tapujos o sin ellos,
felina y salvaje, sorpresiva o con vulgar apariencia, inteligente y persuasiva, taciturna o casquivana, pero siempre maga y señora, como todo el género femenino.